El sonido de unos piececitos corriendo por los suelos de mármol resonó en la mansión de Miami cuando Lily, de 5 años, rompió a llorar. ¡Mamá bella! Gritó, extendiendo sus pequeños brazos desesperadamente hacia la joven italiana que acababa de entrar en el gran vestíbulo. La mano perfectamente cuidada de Victoria Castellano se extendió como una cuchilla, agarrando la muñeca de la niña con fría precisión. Ella no es tu madre. Su voz cortó el aire como el hielo. Sus ojos azul acero ardían de furia mientras miraba a la niña temblorosa. Deja inmediatamente este comportamiento ridículo. Pero Lily solo lloraba más fuerte, luchando contra el agarre de Victoria mientras se estiraba hacia Isabela, la niñera de 27 años, cuya gentil presencia se había convertido en todo su mundo. Desde lo alto de la gran escalera, Vincent Romano observaba en silencio cómo se desarrollaba la escena. Apretó la mandíbula bajo su barba perfectamente cuidada, y la cicatriz descolorida que le recorría la sien hasta el pómulo izquierdo pareció oscurecerse con su estado de ánimo. El jefe mafioso más poderoso de Miami había construido un imperio basado en el control y en decisiones calculadas que servían a los intereses de su familia. Su compromiso con Victoria debía unir a dos de las familias italianas más influyentes de la ciudad, asegurando la paz y la prosperidad para generaciones. Pero al ver las lágrimas desesperadas de su hija y el dolor que se reflejaba en los cálidos ojos marrones de Isabella, Vincent sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había mantenido oculto desde la noche en que su esposa fue asesinada hacía 3 años. Los sollozos de la niña llenaban la mansión y por primera vez en años, el hombre más temido de Miami se sentía completamente impotente. Bienvenidos a New Story Today. Si esta historia ya os ha acelerado el corazón, pulsad el botón me gusta y suscribíos para uniros a nuestra familia. Compartid esto con alguien a quien le guste el romance intenso. Ahora, comencemos juntos este increíble viaje. 8 meses antes, el sol de Miami brillaba con una intensidad abrasadora cuando Isabela Martínez salió del aeropuerto internacional con una maleta maltrecha, con las esquinas desgastadas y el corazón lleno de una frágil esperanza. Una mujer de 27 años procedente de un pequeño pueblo a las afueras de Nápoles que había pasado toda su juventud luchando contra el destino y que ahora se encontraba en un terreno desconocido con menos de $200 en el bolsillo y un único sueño: salvar a su hermano pequeño. Su padre, que había fallecido cuando Isabela solo tenía 8 años tras un accidente laboral en una obra, arrebató el pilar de la familia en un cruel instante, dejando atrás a una madre frágil, obligada a trabajar sin descanso en una fábrica textil desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Isabela aún recordaba las manos callosas de su madre, los dedos perforados por las agujas hasta sangrar y los ojos pesados por el cansancio, pero que aún así esbozaban una sonrisa cada vez que miraba a sus dos hijos. Su madre luchó como una guerrera, pero finalmente el cáncer de pulmón no tuvo piedad de ella, e Isabela tuvo que ver cómo la mujer más fuerte de su vida se consumía día a día, hasta que exhaló su último aliento en una fría y lluviosa noche, cuando Isabela tenía 19 años. A partir de ese momento, Isabela se hizo cargo de todo sola, aceptando cualquier trabajo que encontraba, desde servir mesas hasta limpiar habitaciones de hotel o cuidar a personas mayores por horas. Todo para que su hermano Marco pudiera seguir estudiando, pero el destino volvió a golpear con fuerza implacable. 2 años antes, Marco había sufrido un accidente de moto que le había dañado gravemente la columna vertebral y le había dejado las piernas sin movilidad. El médico dijo que necesitaba una operación en el extranjero que costaría cientos de miles de dólares, una cifra que Isabela no se atrevía ni a imaginar, aunque trabajara el resto de su vida. Así que cuando una agencia en Italia le ofreció un puesto de niñera en Miami, con un sueldo 10 veces superior al que había ganado nunca, Isabela no dudó en vender todo lo que pudo y pedir prestado donde fuera posible para poder pagar el billete de avión y los honorarios de la agencia. Sin embargo, Miami no la recibió con el sueño americano que había imaginado. La dirección de la agencia que le dieron resultó ser una tienda abandonada. El número de contacto ya no existía
y la joven se dio cuenta de que la habían estafado hasta el último centavo. Las 3 primeras noches en Estados Unidos, Isabela las pasó acurrucada en un frío banco del parque, aferrándose a su maleta rota como si fuera el último vestigio de esperanza. Las lágrimas le corrían silenciosamente por la oscuridad desconocida. Echaba de menos a Marco, echaba de menos la mirada de sus ojos cuando la despidió en el aeropuerto, recordando su promesa de volver y llevarlo a operarse. Y en sus momentos más desesperados, Isabela quería rendirse a todo. Sin embargo, el rostro de su hermano se le aparecía ante ella. Los ojos confiados de un hombre de 24 años confinado a su cama y esperando un milagro de su hermana. Y fue esa imagen la que la mantuvo allí, obligándola a levantarse y seguir buscando cualquier oportunidad que pudiera encontrar hasta que, al cuarto día, mientras Isabela estaba sentada aturdida en una pequeña cafetería con nada más que un vaso de agua de cortesía, una mujer mayor llamada María entabló conversación con ella. María, una sirvienta jubilada que había trabajado para la familia Romano, sintió una oleada de compasión. Conozco a la ama de llaves, Rosa. Está desesperada por encontrar buena ayuda y confía en mi criterio, dijo María con voz vacilante, como si estuviera sopesando algo cuidadosamente. Pagan muy bien, pero es una familia especial y hay que tener cuidado. Isabela no entendía lo que significaba especial y en ese momento no le importaba, sabiendo solo que era su única oportunidad, el último hilo que sostenía su esperanza de salvar a Marco. Y asintió con la cabeza sin hacer ninguna pregunta más, sin saber que esa decisión tomada en un momento de desesperación cambiaría por completo su vida, llevándola a la opulenta mansión de la familia Romano y a un hombre con ojos fríos como el hielo, pero capaz de encender su corazón cada vez que la miraba. El elegante sedán negro se detuvo ante una enorme verja de hierro forjado con intrincados detalles, e Isabela se encontró conteniendo la respiración cuando la mansión se reveló ante sus ojos, pues en otra ocasión había limpiado habitaciones en hoteles de 5 estrellas en Nápoles y había vislumbrado el lujo a través de puertas entreabiertas. Sin embargo, nada de eso se comparaba con este lugar. La finca Romano se alzaba en el corazón de Coral Gables como un palacio en miniatura, con hileras de columnas de mármol blanco inmaculado que sostenían arcos elevados, estatuas de ángeles que montaban guardia a lo largo de un camino de grava blanca y una enorme fuente en el centro del patio, donde el agua cristalina captaba la luz del sol y la dispersaba en reflejos brillantes. Isabela salió del coche con su vieja maleta maltrecha, sintiéndose dolorosamente fuera de lugar en medio de tanto esplendor, como una mota de polvo perdida en el paraíso vaso. Las pesadas puertas de roble se abrieron para revelar a una anciana con el cabello plateado cuidadosamente recogido y un rostro amable, pero agudo, con ojos vigilantes, que le preguntó si era Isabela. María me llamó y respondió por usted, dijo con voz cálida, pero con un tono de cautela, antes de presentarse como Rosa Marino, la cocinera de la familia desde hacía más de 30 años, y hacerle un gesto para que la siguiera. Isabela la siguió a través de un amplio vestíbulo con relucientes suelos de mármol, tan pulidos que podía ver su propio reflejo bajo sus pies, pasando por imponentes paredes adornadas con pinturas al óleo clásicas, jarrones de flores frescas cuidadosamente dispuestos que llenaban el aire de fragancia y una enorme lámpara de cristal que colgaba del techo y brillaba como miles de diamantes. Hasta que, al acercarse al pasillo de la cocina, Rosa se detuvo bruscamente y se volvió con expresión grave, bajando la voz casi hasta un susurro para advertirle que esta familia no era como las demás, que habría cosas que podría ver y cosas que podría oír, pero que nunca debía hacer preguntas, nunca mostrar curiosidad y, sobre todo, nunca repetir nada fuera de las paredes de esta casa. Isabela tragó saliva con dificultad, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho, pero asintió de todos modos. No tenía otra opción, Marco la estaba esperando, y ella haría cualquier cosa para salvar a su hermano. Rosa la observó durante unos instantes, como si estuviera sopesando algo invisible.
Antes de suspirar suavemente y darle una palmadita en el hombro, diciéndole que era una buena persona y que podía verlo en sus ojos, y pidiéndole que cuidara bien de la pequeña Lily porque la niña necesitaba a alguien como ella. La habitación de Lily estaba en el segundo piso, en el extremo más alejado del ala este, y su puerta de color rosa pálido era el único toque de color entre los tonos apagados de la mansión. Rosa llamó suavemente antes de abrirla y descubrir a una niña de 5 años acurrucada en un rincón, aferrada a un oso de peluche gastado. Sus grandes ojos marrones se alzaron con miedo y recelo. Rosa presentó a Isabela como la persona que la cuidaría a partir de ahora con la voz más suave que pudo, pero la niña se encogió aún más y enterró la cara en el pelaje del oso, como si intentara desaparecer del mundo. Rosa suspiró y explicó en voz baja que Lily no había hablado con nadie desde que su madre murió 3 años antes, cuando la niña tenía 2 años, que lo habían intentado todo y que Isabela era la séptima niñera de ese año. Isabela sintió un dolor agudo en el pecho al ver la pequeña figura temblorosa y de alguna manera vio reflejado allí su propio pasado, la niña de 8 años que había perdido a su padre y no sabía cómo seguir adelante. Así que se agachó lentamente hasta el suelo, a una distancia segura, y comenzó a tararear una canción de cuna en italiano, la misma que su madre le cantaba cada noche antes de que la enfermedad se la llevara. Su voz era suave y cálida, llena del anhelo y el amor infinito que una vez le habían dado y que ahora ella ofrecía a cambio. Rosa estaba de pie en la puerta, a punto de hablar, pero se quedó en silencio al presenciar algo extraordinario. Lily levantó lentamente la cabeza. Sus ojos redondos se fijaron en Isabela con una mezcla de curiosidad y asombro, como si estuviera escuchando una melodía olvidada hace mucho tiempo. Isabela siguió cantando, sin detenerse ni apresurarse, dejando que la melodía fluyera suavemente como un arroyo fresco hasta que ocurrió lo inimaginable. Y Lily soltó el oso de peluche, se levantó y caminó lentamente hacia Isabela como atraída por una fuerza invisible, deteniéndose justo delante de ella y levantando sus ojos marrones llenos de lágrimas, mientras sus pequeños labios formaban la primera palabra pronunciada en casi 3 años, diciéndole que cantaba como su madre. Y Isabela sintió cómo las lágrimas se derramaban mientras rodeaba con sus brazos el tembloroso cuerpo de la niña. Lily no se resistió ni se apartó, sino que se aferró con fuerza al cuello de Isabela, como si temiera que desapareciera. Y desde la puerta, Rosa se secó en silencio sus propias lágrimas, sabiendo que la vida dentro de esta mansión nunca volvería a ser la misma. Los 3 primeros días en la mansión Romano pasaron como un extraño sueño para Isabela, que poco a poco se fue acostumbrando al abrumador lujo que la rodeaba. Lo que es más importante, se ganó por completo el corazón de la pequeña Lily. La niña de 5 años seguía ahora a Isabela como una sombra, agarrándole la mano cada vez que se movían por la mansión e insistiendo cada noche en que Isabela le cantara la nana italiana antes de cerrar los ojos y dormirse. Rosa observaba la milagrosa transformación de Lily con una expresión que era a la vez de alivio e inquietud. Muchas veces parecía como si quisiera decirle algo a Isabela, pero se detenía, sacudiendo la cabeza en silencio y apartando la mirada. Isabela intuía que había algo inquietante en esa casa, en los hombres vestidos con trajes negros que se movían por ella con expresiones frías, en las llamadas telefónicas en italiano que se interrumpían abruptamente cada vez que ella pasaba por allí y sobre todo en el estudio de la primera planta al que Rosa le había advertido que nunca se acercara. Sin embargo, no preguntó, recordando la advertencia de Rose y sabiendo que tenía algo mucho más importante que hacer, que era cuidar adecuadamente de Lily para poder ganar dinero y enviárselo a Marco. Hasta que, en la tercera noche, Isabela se despertó por unos ruidos extraños que llegaban desde abajo, voces urgentes, pasos pesados y el portazo de una puerta, y se levantó silenciosamente de la cama. Fue a ver cómo estaba Lily y encontró a la niña durmiendo profundamente antes de que su curiosidad instintiva la empujara al pasillo. La mansión estaba sumida en la oscuridad, salvo por un tenue resplandor de luz que provenía de la gran sala de estar y proyectaba un pálido resplandor sobre el suelo de mármol.
Isabela, sabiendo que no debía ir allí, sintió que sus pies se movían por sí solos, como guiados por una fuerza invisible, y se detuvo en la esquina del pasillo, desde donde podía ver el salón sin ser vista. Y lo que vio hizo que la sangre de sus venas se convirtiera en hielo. Un hombre alto de pie en el centro de la sala, de espaldas a ella, con el traje negro rasgado en el hombro y las manos manchadas de sangre fresca, mientras otro hombre le vendaba apresuradamente las manos. El hombre dijo algo en italiano con una voz baja y fría, como el acero, antes de parecer sentir de repente su mirada y girar la cabeza. Isabela se quedó paralizada cuando aquellos profundos ojos negros la atravesaron con su mirada en la oscuridad y reconoció el rostro del enorme retrato que colgaba de la pared de la sala de estar. El rostro que, según Rosa, pertenecía a Vincent Romano, el dueño de la casa y el hombre más poderoso de ella. Una tenue cicatriz le recorría la sien hasta la mejilla izquierda, como una silenciosa advertencia de violencia y peligro. Sin embargo, no era la cicatriz lo que hacía temblar a Isabela, sino su mirada, aguda y gélida, como si pudiera ver directamente en lo más profundo de su alma. Y sabía que debía huir, dar media vuelta, hacer las maletas y marcharse inmediatamente. Pero sus piernas se negaban a moverse. Vincent se acercó a ella con pasos lentos y amenazantes, con las manos manchadas de sangre colgando flojamente a los lados, preguntándole quién era, aunque ya lo sabía. Isabela Martínez, dijo con voz baja y peligrosa. Mis hombres comprobaron tus antecedentes en cuanto cruzaste mis puertas. Estás limpia, y esa es la única razón por la que sigues respirando dentro de mi casa. Isabela reprimió su miedo. Isabela reprimió su miedo en su garganta seca y respondió que era Isabela, la nueva niñera de Lily. Su voz temblaba, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los de él, sin bajar la mirada y sin dar un paso atrás. Vincent se detuvo a menos de un paso de ella, entrecerrando los ojos como si estuviera evaluando a una presa. Isabela percibió el olor a sangre mezclado con colonia cara que emanaba de él, y él le preguntó si no tenía miedo, con voz aún fría, pero con un destello de curiosidad. Isabela respiró hondo antes de responder que sí tenía miedo, pero que no tenía a dónde ir y que Lily la necesitaba. Sus palabras parecieron sorprenderlo, ya que la estudió en silencio durante varios largos segundos antes de darse la vuelta y pasar junto a ella hacia la escalera. Sin embargo, justo cuando puso el pie en el primer escalón, una vocecita sonó desde la oscuridad de arriba, llamando a papá. Tanto Isabela como Vincent se volvieron y vieron a Lily de pie, al final del pasillo del segundo piso, agarrando su osito de peluche con los ojos aún pesados por el sueño, mientras miraba hacia las escaleras. La niña seguramente se había despertado al ver que Isabela no estaba y había salido a buscarla. Isabela subió corriendo las escaleras y se arrodilló para recoger a Lily en sus brazos, susurrándole suavemente y preguntándole por qué estaba despierta, y llamándola con tristeza mientras le prometía llevarla de vuelta a la cama. Lily asintió antes de volverse para mirar a Vincent, que seguía de pie al pie de las escaleras. Y entonces ocurrió algo milagroso. La niña sonrió, una sonrisa pequeña y frágil, la primera que Vincent había visto en el rostro de su hija en casi 3 interminables años. Lily dijo en voz baja que le gustaba Bella antes de enterrar la cara en el hombro de Isabella, mientras Vincent permanecía inmóvil debajo. Los profundos ojos negros del señor de la mafia, más poderoso de Miami, se iluminaron por primera vez con una emoción que creía muerta hacía mucho tiempo, mientras veía a su hija sonreír en los brazos de una joven desconocida, vestida con un sencillo camisón y con el pelo castaño suelto sobre los hombros. En ese momento, Vincent Romano supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Las semanas siguientes transcurrieron como un río tranquilo, e Isabela poco a poco encontró su ritmo de vida dentro de las opulentas paredes de la mansión de la familia Romano, despertándose cada mañana cuando la primera luz del alba se colaba por las cortinas, eligiendo la ropa de Lily, peinando los suaves rizos negros de la niña en dulces trenzas y llevándola luego abajo a desayunar con Rosa. La niña de 5 años ahora florecía como una flor finalmente regada tras años de sequía. Hablaba más, reía más,
y sus grandes ojos marrones ya no tenían esa sombra constante de miedo. Y todas las tardes, Isabela llevaba a Lily al jardín, donde perseguían mariposas, regaban las flores y se tumbaban en la exuberante hierba verde, contando las nubes que flotaban en el claro cielo de Miami. Momentos en los que Isabela casi olvidaba que vivía en la casa de un señor de la mafia. Olvidó las manos manchadas de sangre de Vincent aquella noche y se permitió saborear la rara paz junto a la niña que se había convertido en una parte esencial de su corazón. Hasta que, un mes después de la llegada de Isabela, ocurrió algo que nunca había esperado. En una tarde cualquiera, mientras leía un cuento de hadas a Lily antes de acostarse, su voz era suave al hablar de una princesa y un príncipe en un castillo lejano. Y cuando terminó la historia, Lily levantó sus ojos somnolientos y le susurró que quería a Mamá Bella. Isabela sintió que se le encogía el corazón y las lágrimas brotaron sin control. Sabía que debía corregirla, que debía decirle a Lily que no era su madre. Sin embargo, ante esos ojos llenos de confianza y amor, no se atrevió a decir esas palabras, sino que abrazó a Lily y le susurró que Ma Bella también la quería. Toro. Y desde ese momento, Lily la llamó Mamá Bella con la misma naturalidad con la que respiraba. Isabela dejó de intentar cambiarlo, consciente de que podría causar problemas, pero incapaz de quitarle la única fuente de felicidad a una niña que había perdido a su madre tan joven. Rosa fue testigo del cambio con ojos que reflejaban tanto calidez como preocupación, a menudo queriendo advertir a Isabela, pero guardando silencio, tal vez sin querer romper la alegría que florecía en el rostro de Lily. Cada mes, Isabela recibía su salario y enviaba casi todo a Italia para Marco, quedándose solo con una pequeña cantidad para comprar algunos juguetes para Lily y lo estrictamente necesario para ella, llamando a su hermano cada semana y escuchando cómo su voz se volvía más alegre y esperanzada con cada conversación. Marco le dijo durante una llamada que los médicos habían dicho que su estado era estable y que, si podían permitirse la cirugía en el plazo de un año, sus posibilidades de recuperación eran muy altas. Su voz temblaba de emoción e Isabela lloró en silencio esa noche, pero eran lágrimas de felicidad, porque lo estaba consiguiendo. Poco a poco se estaba acercando a salvar a su hermano, aunque la vida en la mansión Romano no era perfecta. Seguían yendo y viniendo hombres aterradores. Las conversaciones misteriosas seguían terminando abruptamente cuando ella aparecía, y los profundos ojos negros de Vincent la observaban de vez en cuando desde lejos con una mirada que ella no podía descifrar. Sin embargo, Isabela aprendió a no preguntar, a no ser curiosa y a centrarse en lo que más importaba: cuidar de Lily y ganar dinero para Marco, sin saber que esos días tranquilos eran solo la calma antes de la tormenta, y que el destino ya había comenzado a tejer hilos invisibles que la acercaban cada vez más al hombre más peligroso de Miami, el hombre al que su corazón pronto encontraría imposible de resistir. La luz del sol matutino se filtraba a través de los paneles de cristal del suelo al techo de la amplia cocina, creando un cálido brillo dorado sobre el mármol blanco inmaculado, mientras Isabela se movía silenciosamente entre la cocina y la nevera. Rosa se había tomado el día libre para acudir a una cita médica, e Isabela se había ofrecido voluntaria para preparar el desayuno de Lily. La niña había estado suplicando toda la semana que le hicieran tortitas con trocitos de chocolate, como las que Isabela solía hacer en Nápoles para Marco. E Isabela era incapaz de negarse ante esos grandes ojos marrones llenos de esperanza. Murmurando, "Buen juro". Picolina, Lily entró en la cocina en pijama rosa, con sus rizos negros revueltos por el sueño y su viejo osito de peluche aún bien agarrado entre los brazos. Isabela le dijo que Mamá Bella le estaba haciendo sus tortitas especiales. Lily gritó de alegría y corrió a abrazar las piernas de Isabela, con los ojos brillantes como dos pequeñas estrellas. Isabela la subió al taburete alto junto a la encimera antes de volver a la sartén, donde el dulce aroma de las tortitas llenaba el aire. Cantaba suavemente la conocida nana italiana mientras vertía la masa y daba la vuelta a las tortitas doradas con facilidad. Tan absorta en la cocina y en la canción que no se dio cuenta de que alguien había entrado en la cocina y ahora estaba apoyado en el marco de la puerta,
con sus profundos ojos negros siguiendo cada uno de sus movimientos, hasta que Lily gritó e Isabela se sobresaltó, casi dejando caer la espátula al volverse y encontrarse con la mirada penetrante de Vincent Romano. Allí de pie, con un traje gris carbón perfectamente entallado que se ajustaba a su poderoso cuerpo, la camisa blanca abierta en el cuello, revelando un atisbo del escudo de la familia Romano tatuado en su cuello, su cabello oscuro aún húmedo y ligeramente rizado, como si acabara de salir de la ducha. Isabela lo saludó suavemente como «Señor Romano», tratando de mantener la voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Y rápidamente volvió a la sartén para evitar su mirada, pero sintiendo el calor de ésta quemándole la nuca. El sonido de unos zapatos de cuero caros resonaba en la piedra mientras Vincent se acercaba, y el aire de la cocina se espesaba cuando se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella captara el cálido aroma de la colonia de sándalo mezclado con jabón limpio, diciéndole que lo llamara Vincent con una voz baja y aterciopelada que le rozó la oreja, diciendo que no había necesidad de formalidades, especialmente cuando ella estaba cuidando tan bien de su hija. Isabela, tragando saliva y respondiendo que solo estaba haciendo su trabajo, corrigiéndose torpemente cuando su nombre se le escapó de los labios como un susurro, lo que le arrancó una leve sonrisa. La primera que había visto en ese rostro frío. Vincent le dijo que Lily no había llamado a nadie mamá desde que murió su madre, y que Isabela había logrado en semanas lo que 7 niñeras no habían conseguido en casi 3 años. Isabela sintió que sus mejillas ardían bajo su mirada escrutadora y se dio la vuelta para servir los panqueques a Lily. Se disculpó en voz baja por si le había hecho sentir incómodo y dijo que Lily era una niña especial, que solo necesitaba a alguien que la quisiera de verdad. Vincent le preguntó en voz baja si realmente quería a la niña. Algo en su voz se suavizó. Isabela le miró a los ojos sin vacilar y respondió que sí, que quería a Lily como si fuera su propia hermana y que haría cualquier cosa para protegerla. Los ojos de Vincent se oscurecieron con una emoción que ella no supo nombrar mientras la estudiaba antes de levantar la mano y pasar suavemente el pulgar por su mejilla para limpiar una mancha de masa de tortita que ella no sabía que tenía. Isabela se quedó paralizada, sin aliento, con el cuerpo rígido bajo un toque tan ligero como una pluma, pero tan ardiente como el fuego. Vincent murmuró que tenía masa en la cara mientras su pulgar se demoraba antes de retirarse lentamente. El momento se rompió cuando Lily gritó que la tortita se estaba quemando. Isabela se giró hacia la cocina y vio que la última tortita estaba quemada por un lado. Apagó rápidamente el fuego con el corazón aún latiendo con fuerza, incapaz de mirar a Vincent, que no dijo nada más. Solo se acercó a Lily para besarle la frente y tomar un espresso de la máquina automática, deteniéndose en la puerta antes de irse para decir sin volverse que cantaba muy bien y que esperaba volver a escucharla, desapareciendo por el pasillo y dejando a Isabela allí de pie, con las mejillas sonrojadas, el corazón acelerado y una sensación peligrosa que le subía por el pecho. Sabía que nunca debía permitirse sentir nada por un hombre como él. Desde aquella mañana en la cocina, Isabela hizo todo lo posible por evitar a Vincent. Se levantaba más temprano para preparar el desayuno de Lily antes de que él bajara, llevaba a la niña al jardín cada vez que oía el sonido de su coche llegando a la finca y siempre encontraba alguna excusa para salir de la habitación cuando él entraba. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía escapar a la sensación de que esos profundos ojos negros la observaban desde lejos, y cada encuentro accidental de sus miradas hacía que su corazón se acelerara frenéticamente, como si fuera a saltar de su pecho. Rosa parecía intuir que algo no iba bien. Observaba a Isabela con ojos preocupados y suspiraba con más frecuencia, pero no decía nada. Quizá porque sabía que había cosas que las palabras no podían detener. Hasta una semana después de aquella fatídica mañana, Lily hizo una petición inesperada antes de acostarse. Le preguntó a mamá Bella si papá podía leerle un cuento esa noche. Levantó sus grandes ojos marrones y dijo que echaba de menos la voz de dragón de papá. Isabela se sorprendió porque era la primera vez que Lily pedía ver a su padre desde que Isabela había llegado a la mansión
y no se atrevió a negarse. Así que llevó a Lily al estudio de Vincent con el corazón latiéndole con fuerza, mientras llamaba a la puerta y lo encontraba detrás de un enorme escritorio de roble lleno de papeles, con sus fríos ojos levantándose con irritación por la interrupción, solo para suavizarse por completo cuando vio a Lily detrás de Isabella, llamando a su hija Estelina en italiano, con una voz que se transformó en algo inesperadamente gentil. Lily corrió hacia él y le dijo emocionada que quería que papá le leyera con la voz de dragón que ella recordaba. Isabella intentó retirarse, pero se detuvo cuando Vincent levantó la vista y le dijo que se quedara. No fue una orden, pero tampoco una petición, sino que le dijo que Lily la necesitaría después para conciliar el sueño. Isabella simplemente asintió y se quedó en la puerta. Observó cómo Vincent sentaba a Lily en su regazo y cogía un libro de cuentos de hadas de la estantería, y lo que presenció durante la siguiente hora cambió por completo la opinión que tenía de él. Vincent Romano, el frío y despiadado señor de la mafia temido en todo Miami, ahora estaba sentado leyendo a su hija con la voz más suave que Isabella había oído jamás, gruñendo como un dragón para hacer reír a Lily, cambiando el tono de voz para cada personaje de forma tan vívida que la niña aplaudía encantada, haciendo una pausa después de cada página para besar los rizos oscuros de Lily, como si fueran el tesoro más preciado del mundo, mientras Isabella permanecía en silencio en la puerta, con lágrimas resbalando por sus mejillas sin que se diera cuenta. No veía al hombre con las manos manchadas de sangre de aquella noche, ni a la poderosa figura con ojos como el hielo, sino a un padre que amaba a su hija con todo su ser, y a un hombre que intentaba recomponer los restos destrozados de una familia rota por la pérdida de su esposa. Y cuando la historia terminó, Lily dormía en sus brazos, con la respiración tranquila y una leve sonrisa aún en los labios. Vincent se levantó con cuidado con su hija en brazos y se volvió para encontrar a Isabella todavía allí de pie, con los ojos llenos de lágrimas, sin decir nada mientras él se acercaba con Lily en brazos. La distancia entre ellos era tan pequeña que Isabella podía oír los latidos de su corazón, y él le dijo suavemente que estaba llorando, sin que fuera una pregunta. Isabella se secó rápidamente las lágrimas, avergonzada, y trató de disculparse sin saber cómo explicarse. Vincent le preguntó en voz baja qué quería decir. Su voz grave y su mirada penetrante parecían leer cada uno de sus pensamientos. Isabella respiró hondo antes de responder que simplemente nunca había visto a nadie amar tanto a su hija y que era hermoso. Vincent se quedó en silencio durante un largo momento, con los ojos oscurecidos por una emoción que ella no podía descifrar, y finalmente dijo que Lily era todo lo que le quedaba, que había fallado al proteger a su madre y que nunca permitiría que eso volviera a suceder, antes de pasar junto a ella y llevar a Lily de vuelta a su habitación. Dejó a Isabella sola en el oscuro pasillo, con el corazón temblando bajo un sentimiento que sabía que no debía tener. Y esa noche, mientras yacía en la cama, mirando al techo, la imagen de Vincent leyendo a su hija se repetía sin cesar en su mente como una película sin final. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Sabía que su corazón comenzaba a latir por un hombre al que nunca podría tener. Un señor de la mafia, su jefe. Un hombre obligado a casarse por deber familiar, mientras que ella no era más que una pobre niñera de Nápoles con un hermano postrado en cama y un futuro incierto. Sin embargo, el corazón nunca obedeció a la razón. Y esa noche, por primera vez desde su llegada a la finca Romano, Isabella soñó con los profundos ojos negros de Vincent Romano, mirándola con algo mucho más allá de la curiosidad. La pesadilla llegó a medianoche como una bestia hambrienta que había acechado a Isabella durante años, y se encontró de pie en una destartalada habitación de hospital en Nápoles. El fuerte olor a desinfectante le quemaba las fosas nasales, mientras que en la cama, de un blanco inmaculado, yacía su madre con un cuerpo tan demacrado que parecía reducido a huesos. La piel amarillenta se tensaba como si hubiera muerto hacía mucho tiempo y su cuerpo aún no lo hubiera comprendido. Su madre extendía débilmente los brazos hacia ella, con los labios agrietados temblando como si intentara hablar. Sin embargo,
Isabela no podía moverse. Sus piernas estaban llenas de plomo. Solo podía ver cómo su madre se desvanecía lentamente en la desesperación. Isabela gritaba que lo sentía y le rogaba a su madre que no la dejara. Su voz se ahogaba en la oscuridad. Y cuando finalmente llegó a la cabecera de la cama, los ojos de su madre estaban cerrados, su mano ya fría y flácida en el borde de la cama. Isabela se despertó sobresaltada con un sollozo ahogado en la garganta. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío. Las lágrimas empapaban la almohada sin que ella supiera cuándo habían comenzado a caer. Se acurrucó sobre sí misma y se abrazó las rodillas contra el pecho mientras luchaba por silenciar sus llantos para no despertar a Lily en la habitación de al lado. Sin embargo, su cuerpo se negaba a obedecer y los sollozos escapaban contra su voluntad. El dolor por la pérdida de su madre, que creía haber enterrado durante 8 años, se derrumbó como una presa rota. Recordó las manos callosas de su madre, la sonrisa cansada pero cariñosa cada noche cuando regresaba de la fábrica de ropa. Las ásperas canciones de cuna cantadas durante las frías noches de invierno, y el último momento en que su madre le había agarrado la mano y le había susurrado con el aliento agotado que cuidara de Marco, que viviera bien y que la quería mucho. Un suave golpe en la puerta hizo que Isabella levantara la cabeza sobresaltada, y antes de que pudiera secarse las lágrimas, la puerta se abrió y apareció Vincent, vestido con un pijama de seda negra, con los rizos oscuros revueltos y los ojos aún pesados por el sueño, pero llenos de preocupación al ver su rostro bañado en lágrimas, diciéndole en voz baja que la había oído llorar al pasar y preguntándole si estaba bien. Isabela, avergonzada y confundida, se secó rápidamente el rostro, se disculpó por despertarlo y le dijo que solo había sido una pesadilla. Vincent no dijo nada, entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se sentó en el borde de la cama, a menos de un palmo de distancia. La repentina cercanía le robó el aliento a Isabela, aunque no se apartó. Algo en sus profundos ojos negros esa noche la hacía sentir segura en lugar de asustada. Vincent le dijo, tras un largo silencio, que conocía esa sensación de que las pesadillas nunca desaparecen, por mucho tiempo que pase. Su voz era baja y grave, como si revelara un secreto guardado durante años. Isabela levantó los ojos hacia él y, por primera vez, vio la fragilidad que se escondía detrás del muro de hielo que él había construido. Vincent susurró el nombre de Sofía, su esposa y madre de Lily, y le contó que Sofía había sido asesinada a tiros ante sus ojos 3 años antes en una emboscada de una familia rival, que la había abrazado mientras la luz se apagaba en sus ojos y no había podido hacer nada para salvarla. A Isabela le dolía el corazón y casi extendió la mano para tocarlo, pero se detuvo y le dijo con delicadeza que había hecho todo lo que había podido y que no era culpa suya. Vincent respondió con amargura que sí era culpa suya, porque él la había traído a ese mundo, le había prometido protegerla y había fracasado, que cada noche seguía viendo su rostro en sus pesadillas y recordaba ese fracaso. Los dos se quedaron sentados en silencio mientras la oscuridad envolvía la habitación como una suave manta. Y en ese espacio privado, Isabela encontró el valor para abrir su corazón y le contó que su madre había muerto de cáncer, que había trabajado hasta el agotamiento en una fábrica de ropa para criar a Isabela y Marco después de la muerte de su padre, que Isabela la había visto adelgazar cada día más, tosiendo sangre y ocultándolo hasta que fue demasiado tarde, que ella había fracasado en salvar a su madre, al igual que él había fracasado en salvar a Sofía, y que ahora Marco yacía postrado en Italia, esperando una operación. La razón por la que estaba allí y lo aceptaba todo era porque no podía volver a romper la promesa que le había hecho a su madre. Las lágrimas de Isabela brotaban ahora libremente mientras lloraba por su madre, por Marco y por sí misma, tras años de luchar sola contra el destino. Y entonces ocurrió algo inesperado. El fuerte brazo de Vincent la rodeó por los hombros y la atrajo hacia su pecho. Isabela lloraba contra él mientras escuchaba el ritmo constante de su corazón. Vincent no decía nada, solo la abrazaba.
Una mano le acariciaba suavemente el pelo, como si fuera algo precioso que necesitara cuidados. Los dos permanecieron así durante mucho tiempo, dos almas solitarias que se curaban mutuamente a través del silencio y la calidez. Y cuando Isabela finalmente levantó la cabeza, sus ojos marrones hinchados se encontraron con los de Vincent en la oscuridad, y no vio a un frío señor de la mafia, sino a un hombre destrozado que intentaba recomponerse, y le dio las gracias en un susurro. Vincent respondió con voz ronca y le dio las gracias por darle una madre a Lily y por mostrarle que no estaba solo en su dolor. Luego se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. Aunque Isabela sabía que esa noche lo había cambiado todo, que habían visto el alma del otro, habían tocado las heridas del otro y que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Una semana después de aquella noche, compartieron sus secretos en la oscuridad. Todo entre Isabela y Vincent había cambiado de una forma tan sutil que solo ellos dos podían sentirlo. Sus ojos buscándose en salas abarrotadas, roces accidentales de manos que se prolongaban un segundo más de lo normal al pasar una taza de café. Y cada noche, Vincent se tomaba su tiempo para leerle a Lily, mientras Isabela se quedaba en silencio en la puerta, como parte de un ritual tácito, hasta que llegó la tormenta un sábado por la tarde, cuando un reluciente Maserati blanco se detuvo bruscamente ante las puertas de la mansión, y una mujer salió de él como si fuera la dueña del mundo. Victoria Castellano, Isabela, oyó susurrar tensamente a Rosa a su lado, la prometida del jefe e hija de don Antonio Castellano, diciéndole que debía llevarse a Lily inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde, porque Victoria irrumpió en el gran salón con sus tacones Louis Vuitton, golpeando el mármol como el redoble de unos tambores, con su cabello rubio platino peinado a la perfección y un vestido rojo de Chanel que se ceñía a su esbelto cuerpo como una llama viva, y sus ojos azul acero escudriñando la sala con desdén. Y cuando esa mirada se posó en Isabela, que estaba junto a Lily, Isabela sintió como si la hubieran sumergido en agua helada. Victoria le preguntó quién era con una voz afilada como una cuchilla, sin siquiera mirar directamente a Isabela, sino volviéndose hacia Rosa, como si Isabela fuera un objeto indigno de ser abordado directamente. Rosa respondió que era Isabela, la niñera de Lily, con voz cuidadosamente firme, aunque sus manos apretaban el delantal. Victoria soltó una risa suave que no contenía calidez y comentó con aburrido desdén que solo era otra niñera más, y preguntó si la niña ya la había echado o si todavía se aferraba al generoso salario. Isabela, sintiendo cómo se le subían los colores a la cara, se apresuró a levantarse, pero se contuvo porque Lily le agarraba la mano con miedo. Lily le susurró que no le gustaba aquella mujer, e Isabela sintió un dolor en el corazón al darse cuenta de que la niña percibía la hostilidad que irradiaba Victoria. Victoria entrecerró los ojos peligrosamente y preguntó cómo acababa de llamar Lily a Isabela, repitiendo la palabra mamá en un tono bajo y amenazante, con los labios rojos apretados en una fina línea antes de señalar directamente a Isabela y ordenarle que llevara a la niña arriba inmediatamente y luego volviera a limpiar la sala de estar para la fiesta de esa noche, exigiendo perfección cuando llegaran sus invitados. Isabela quería protestar diciendo que no era una criada, sino solo la niñera de Lily. Sin embargo, la mirada de advertencia de Rosa la silenció y bajó la cabeza, levantó a Lily en brazos y se apresuró hacia las escaleras, luchando por contener las lágrimas de humillación. La voz de Victoria la siguió para recordarle que se pusiera un uniforme adecuado porque no quería que los invitados la confundieran con un miembro de la familia. Isabela apretó los dientes y siguió subiendo, sin saber que Vincent estaba en el pasillo de arriba, con los ojos oscuros tormentosos al ser testigo de todo. Y después de acostar a Lily para su siesta, Isabela buscó a Rosa en la cocina, donde la anciana preparaba la comida para la fiesta con manos temblorosas. Isabela le preguntó quién era Victoria y por qué trataba a todo el mundo de esa manera. Rosa suspiró profundamente y le explicó que Victoria Castellano era la única hija de don Antonio Castellano,
que la familia Castellano era la segunda familia mafiosa más poderosa de Miami después de la familia Romano, y que el matrimonio entre Victoria y Vincent se había concertado años atrás para unir a las familias y asegurar la paz y el poder para ambas partes. Isabela soltó que Vincent no la amaba antes de poder contenerse. Rosa la miró con una mirada penetrante y le dijo lentamente que el amor no importaba en este mundo, solo el poder y el deber, que Vincent lo entendía y que Isabela también debía hacerlo, que ella solo era una niñera y Victoria sería la señora de la casa. Le advirtió que no dejara que su corazón la guiara porque ese camino solo conducía al sufrimiento. Isabela quería discutir, pero sabía que Rosa tenía razón. Sabía que solo era una pobre chica de Nápoles con un hermano postrado en cama y nada más que sus propias manos. Mientras que Victoria Castellano era la princesa de un imperio y la prometida predestinada de Vincent Romano, y por mucho que su corazón se acelerara cuando lo veía, o por mucho que sus profundos ojos negros a veces la miraran como si fuera algo excepcional, la realidad no cambiaba. Ella no pertenecía a ese mundo y nunca podría pertenecer a ese hombre. La fiesta de esa noche se desarrolló en el gran salón de la mansión Romano, donde trajes caros y vestidos de noche brillantes se mezclaban con risas refinadas y el aroma del vino añejo. Y aunque Isabela había intentado mantenerse alejada, como le aconsejó Rosa, Victoria envió a un sirviente a su habitación con la orden de que bajara a servir porque les faltaba personal. Isabela, sabiendo que era una trampa y que Victoria pretendía humillarla, no tuvo más remedio que ponerse el sencillo uniforme negro que le había dado Rosa y bajar las escaleras con el corazón encogido. La sala se llenó con unos 30 elegantes invitados, rostros poderosos de la élite de Miami y familias mafiosas aliadas. Isabela notó inmediatamente la ausencia de Vincent y no supo si eso la tranquilizaba o la asustaba más. Victoria estaba de pie en el centro de la sala como una reina entre su corte, con su vestido de noche dorado brillando bajo la lámpara de cristal y un collar de diamantes tan grande como uvas resplandeciendo en su cuello. Y cuando vio entrar a Isabela con una bandeja de bebidas, los labios rojos de Victoria se curvaron en una sonrisa cruel, llamando la atención en voz alta y anunciando para que todos lo oyeran que su pequeña niñera finalmente había decidido aparecer. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia Isabela, que bajó la cabeza e intentó dirigirse hacia la mesa de servicio con la esperanza de que la ignoraran, pero Victoria se interpuso en su camino y con sus ojos azul acero la miró con abierto desprecio mientras presentaba a Isabela Martínez a los presentes, la niñera italiana de un pueblo pobre cerca de Nápoles, sin familia ni estatus, que supuestamente intentaba seducir a su prometido con trucos baratos. Isabela sintió que la sangre le subía a la cara, queriendo protestar, pero con la garganta cerrada. Victoria continuó con voz afilada como una navaja diciendo que Isabela incluso había convencido a la pequeña Lily para que la llamara madre, burlándose de que era lamentable que una humilde sirvienta soñara con entrar en la alta sociedad explotando a una niña huérfana de madre. Las risas burlonas y los susurros se extendieron por la sala mientras Isabela se sentía ahogada por el desprecio, buscando desesperadamente un rostro amable y encontrando solo curiosidad, ridículo e indiferencia. Rosa estaba de pie, impotente, en la entrada de la cocina, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, tan indefensa como la propia Isabela. Victoria se acercó y bajó la voz lo suficiente como para herir, preguntando si Isabela ya se había acostado con él o si estaba esperando a estar segura de que obtendría algo a cambio antes de abrir las piernas. Las palabras golpearon a Isabela como un golpe físico, y las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente, y la bandeja que sostenía en sus manos comenzó a temblar. Las acusaciones obscenas le atravesaron el corazón como innumerables agujas, aunque ella nunca había pensado en seducir a Vincent por dinero. Isabela era incapaz de hablar o defenderse, sabiendo que cualquier palabra se volvería en su contra. Victoria, riendo con cruel deleite, anunció a los invitados que estas trepadoras siempre llevaban máscaras de inocencia, mientras calculaban cada paso, y se jactó de haber descubierto a tiempo el plan de Isabela, que
que no pudo soportarlo más, dejó la bandeja y salió corriendo de la sala mientras las risas y los chismes la perseguían como demonios. Subió corriendo las escaleras y atravesó los pasillos hasta su habitación, donde cerró la puerta con llave y se derrumbó en el suelo, agarrándose las rodillas y sollozando por la humillación, por su impotencia y por saber que no tenía poder para resistirse en este mundo, que solo era una pobre niñera y que Victoria Castellano podía hacer lo que quisiera con ella sin consecuencias. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Vincent Romano se encontraba en una tensa reunión con sus aliados, sin saber que la mujer que había tocado su corazón helado estaba siendo destrozada por el mismo prometido al que estaba unido por el deber. Vincent regresó a la mansión cuando la fiesta estaba a punto de terminar. Los últimos invitados se marchaban con apretones de manos corteses y sonrisas ensayadas, y cruzó el gran salón con el cansancio de una larga reunión pesando sobre sus hombros, solo para detenerse en seco cuando Rosa apareció ante él con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por la preocupación, llamándolo suavemente y diciéndole que había sucedido algo esa noche que involucraba a Isabela. Un escalofrío recorrió la espalda de Vincent al oír su nombre, mientras agarraba a Rosa por los hombros y le exigía saber qué pasaba con una tensión más aguda que cuando se enfrentaba a un enemigo. Rosa le contó todo, desde que Victoria había obligado a Isabela a servir en la fiesta, hasta la humillación pública y las crueles palabras que la tildaban de pobre sirvienta que intentaba seducir a su prometido con trucos baratos. Cada frase golpeaba a Vincent como una espada en el pecho, y apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, interrumpiendo a Rosa para preguntarle dónde estaba Isabela con una voz baja y peligrosa, como el gruñido de una bestia. Rosa respondió que Isabela estaba en su habitación, encerrada desde la noche anterior, y que se negaba a abrir la puerta a nadie. Vincent no dijo nada más. Se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras, dejando atrás a Victoria en la sala de estar con su sonrisa victoriosa, y los invitados que aún permanecían allí, sin mirarla siquiera, impulsado por un único pensamiento: llegar hasta Isabela de inmediato. Y cuando se detuvo ante su puerta, oyó el sonido amortiguado de sus sollozos desde dentro y sintió que se le encogía el corazón. Llamó suavemente, y la llamó por su nombre con una dulzura que le sorprendió incluso a él mismo, pidiéndole que abriera la puerta. Los llantos cesaron, pero la puerta permaneció cerrada mientras la voz ronca de Isabela le decía que no era necesario que estuviera allí y que debía volver con su prometida. La ira de Vincent no se dirigió hacia ella, sino hacia sí mismo por no haberla protegido, y volvió a suplicarle que abriera la puerta. El silencio se prolongó hasta que finalmente se oyó el clic de la cerradura y la puerta se abrió para revelar una imagen que lo destrozó. Isabela, con los ojos hinchados y el rostro enrojecido por las lágrimas, los rizos castaños despeinados, el uniforme negro arrugado como si hubiera estado acurrucada en el suelo durante horas, parecía un pajarito golpeado por una tormenta, y despertó en él el impulso de quemar el mundo. Vincent entró y cerró la puerta tras de sí, sin apartar de ella sus ojos oscuros, mientras se disculpaba con voz ronca por contener la emoción, diciéndole que debería haber estado allí y haberla protegido. Isabela negó con la cabeza mientras las lágrimas volvían a brotar y susurró que no era culpa suya y que Victoria tenía razón, que ella solo era una pobre sirvienta que no pertenecía a ese lugar. Sus palabras se interrumpieron cuando Vincent se adelantó y le levantó el rostro con las manos, obligándola a mirarlo a los ojos mientras le decía que nadie tenía derecho a hablarle así. Su voz temblaba de furia y de algo mucho más fuerte, diciéndole que ella no era lo que Victoria decía, que era la mujer más extraordinaria que había conocido, que había salvado a su hija y había devuelto la calidez a esta casa por primera vez en 3 años. Isabela, al ver en sus ojos ardientes, no a un frío señor de la mafia, sino a un hombre que perdía el control por ella, le susurró que no debía decir esas cosas porque estaba a punto de casarse y estaba obligado por el deber. Vincent respondió que lo sabía y que no debía hacerlo, que era una locura. Sin embargo, ya no pudo detenerse y le secó las lágrimas con el pulgar.
y entonces ya no hubo más palabras. Cuando él se inclinó y presionó sus labios contra los de ella, su primer beso no fue suave como en un cuento de hadas, sino feroz y desesperado, cargado de semanas de deseo reprimido. Las rodillas de Isabela se debilitaron cuando su boca se movió contra la de ella y sus fuertes brazos la rodearon por la cintura, atrayéndola hacia su sólido pecho. Sabían que estaba mal y que estaban cruzando una línea sin retorno, pero eran incapaces y no estaban dispuestos a detenerse, porque en ese momento Isabela Martínez se sintió por primera vez en su vida verdaderamente deseada, apreciada y vista, y habría quemado el mundo para aferrarse a ese único latido de amor prohibido. A partir de esa noche, el mundo de Isabela y Vincent cambió por completo. Aunque en apariencia todo seguía igual, porque durante el día mantenían la distancia, Isabela seguía siendo la niñera devota que cuidaba de Lily, mientras que Vincent seguía siendo el poderoso amo de la casa con una expresión fría como el hielo ante los demás. Sin embargo, cuando caía la noche y la mansión se sumía en el sueño, se buscaban como dos almas hambrientas de calor. Vincent llamaba a su puerta a medianoche, cuando el mundo estaba en silencio, e Isabela le abría con el corazón acelerado y las mejillas sonrojadas. Las palabras eran innecesarias, porque una sola mirada a los ojos del otro lo decía todo. Sus besos expresaban lo que el lenguaje nunca podría expresar. A veces, simplemente se tumbaban juntos en la oscuridad, con Vincent abrazándola por detrás. Su cálido aliento contra su cuello mientras susurraban sobre sueños y sobre la vida que podrían haber tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Otras noches se besaban como si el mañana nunca fuera a llegar, como si cada momento juntos fuera el último. Isabela sentía la desesperación entretejida en cada uno de sus roces. A veces se reunían en la biblioteca a altas horas de la noche, cuando Isabela fingía buscar un libro y Vincent fingía trabajar, y terminaban con besos robados detrás de las estanterías que llegaban hasta el techo, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo a ser descubiertos, pero incapaces de separarse. Isabela nunca había sentido tanta felicidad en sus 27 años, y tampoco había sentido tanta culpa. Cada mañana se despertaba con el sabor del beso de Vincent aún en sus labios, y se miraba al espejo, preguntándose en quién se le estaba convirtiendo, amando a un hombre que ya estaba comprometido, escondiéndose en las sombras detrás de Victoria, aunque detestaba a esa mujer con toda su alma, colocando su futuro en una relación sin escapatoria. Sin embargo, Vincent la miraba con esos profundos ojos negros que parecían contener todo un universo y le susurraba que nunca había sentido algo así por nadie, ni siquiera por Sofía, y todas las dudas de Isabela se disipaban como la niebla matinal bajo el sol, hasta que una noche, mientras estaban tumbados juntos en el sofá de la biblioteca, Vincent dijo algo que ella nunca habría esperado. Le dijo que quería romper el compromiso con Victoria y que hablaría con su padre y con don Antonio para encontrar una solución. Isabela se sentó erguida, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y le dijo que no podía hacer eso porque Rosa le había explicado lo importante que era el matrimonio para ambas familias y que romperlo significaría una guerra. Vincent se levantó con ella y la agarró por los hombros con determinación inquebrantable, diciendo que sabía que don Antonio lo vería como una humillación y que podría derramarse sangre. Sin embargo, no podía seguir viviendo así. No podía casarse con una mujer a la que no amaba mientras su corazón pertenecía a Isabela. Que encontraría una solución porque tenía que hacerlo. Las lágrimas de Isabella se derramaban mientras se aferraba a él, queriendo creer en sus palabras y en la posibilidad de un futuro juntos, aunque en el fondo sabía que el mundo no era tan justo, que ella solo era una pobre niñera de Nápoles y él el heredero de un imperio mafioso, con un abismo entre ellos que el amor por sí solo no podría salvar. Pero esa noche, en sus brazos, se permitió soñar, sin saber que desde las sombras al final del pasillo un par de ojos lo habían visto todo. Enzo, la leal mano derecha de Vincent, estaba allí de pie con el rostro marcado por la preocupación, sabiendo que el secreto no podría permanecer oculto por mucho tiempo, no porque él lo traicionara, sino porque en su mundo las paredes tenían oídos,
y aquellos que deseaban derribar a Vincent nunca ignorarían una debilidad. Se avecinaba una tormenta, y Enzo solo podía esperar que, cuando estallara, su jefe tuviera la fuerza necesaria para proteger a las dos mujeres más importantes de su vida, su pequeña hija Lily y la niñera que había robado su corazón helado. 2 semanas después de aquella noche, Vincent habló de querer romper el compromiso. Isabela recibió un mensaje que le heló la sangre en las venas cuando un sirviente entró en su habitación con expresión tensa y le dijo que don Salvatore y Romano deseaba verla en el estudio inmediatamente. Isabela conocía al padre de Vincent, un hombre de 68 años que había construido el Imperio Romano desde la nada y que había sido el jefe más temido de Miami antes de ceder el poder a su hijo, un hombre al que rara vez veía en la mansión porque vivía en otro lugar y cuya presencia siempre proyectaba una pesada sombra sobre la casa. Cuando Isabela entró en el estudio, encontró a don Salvatore sentado detrás de un enorme escritorio de roble, con el pelo blanco plateado peinado hacia atrás y los ojos negros tan penetrantes como los de Vincent, pero totalmente desprovistos de calidez. Llevaba un anillo familiar de oro en la mano, con el que golpeaba la madera con un ritmo constante mientras le ordenaba que cerrara la puerta y se sentara. Isabela obedeció con las piernas temblorosas, sabiendo que esa reunión no traería nada bueno. Don Salvatore la observaba en silencio, como si estuviera evaluando un objeto barato. Ese silencio era más aterrador que cualquier amenaza, hasta que finalmente declaró con frialdad que sabía lo suyo con su hijo y le preguntó si creía que él no tenía ojos y oídos en su propia casa. Isabela sintió que el corazón se le caía al estómago y se quedó sin palabras. Don Salvatore se levantó y se acercó a ella hasta que se sintió dolorosamente pequeña ante su poder, mientras le decía que había investigado a Isabela Martínez, una huérfana de un pueblo pobre cerca de Nápoles, con un hermano llamado Marco, postrado en cama en Italia, a la espera de una operación, calificándolo de lamentable pero irrelevante para él, porque solo había una cosa que importaba, y era que ella desapareciera de la vida de su hijo. Isabela levantó la cabeza para encontrarse con su mirada gélida y dijo que no entendía, con la voz temblorosa mientras intentaba hablar de Vincent y de ella misma, solo para ser interrumpida bruscamente cuando don Salvatore declaró que no existían Vincent y ella, que su hijo se casaría con Victoria Castellano según lo planeado, y que esa unión era mucho más importante que cualquier romance tonto que ella le hubiera metido en la cabeza, burlándose de ella por atreverse a soñar con estar al lado del heredero del Imperio Romano. Don Salvatore volvió a su escritorio y abrió un expediente antes de que ella pudiera protestar. En él había información sobre Marco Martínez, de 24 años, hospitalizado en San Giovanni, en Nápoles, a la espera de una operación de columna que costaría unos $200,000. A Isabela le dio vueltas la cabeza al ver las fotografías de su hermano, sonriendo débilmente desde la cama del hospital. Don Salvatore comentó con calma lo desafortunado que sería si le pasara algo al chico antes de que ella reuniera el dinero suficiente, tal vez un accidente, o que el hospital se negara de repente a tratarlo por falta de fondos, y le recordó que tenía gente en todas partes, incluso en Italia. Isabela se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Le faltaba el aire y las lágrimas brotaban de sus ojos mientras le susurraba que no podía hacer eso porque Marco era inocente. Don Salvatore respondió sin una pizca de piedad que podía hacerlo y lo haría si ella no se marchaba, dándole una semana para desaparecer de la mansión y de la vida de su hijo, y advirtiéndole que si le contaba a Vincent esta conversación, Marco sufriría un accidente al día siguiente, dejando claro que no bromeaba y confiando en que ella fuera lo suficientemente inteligente como para entenderlo. Isabela salió del estudio como si caminara sobre las nubes, sin recordar apenas cómo llegó a su habitación antes de desplomarse en el suelo llorando, pensando en Vincent y en su frágil nuevo amor y en sus promesas de encontrar una manera de que pudieran estar juntos. Luego pensó en Marco y en su sonrisa esperanzada durante su última videollamada y en su voz diciendo que solo faltaban unos meses para la operación,
sabiendo que no podía permitir que le pasara nada a su hermano, ni dejar que pagara el precio de su amor egoísta. Y esa noche, cuando Vincent llamó a su puerta como siempre, Isabela mintió diciendo que no se encontraba bien y que necesitaba descansar. Tumbada en la oscuridad, escuchaba cómo sus pasos se alejaban mientras su corazón se rompía en pedazos con cada segundo que pasaba. 3 días después de la reunión con don Salvatore, Isabela vivía en un infierno privado de tormento y miedo, haciendo todo lo posible por evitar a Vincent, inventando excusas, desde que Lily necesitaba cuidados constantes hasta que se sentía mal, y cada vez veía la preocupación y la confusión en sus profundos ojos negros. Sentía como si le estuvieran desgarrando el corazón. Vincent, sintiendo que algo iba mal, intentó repetidamente hablar con ella a solas, pero Isabela lo evitó cada vez. Y ella podía ver cómo el dolor sustituía poco a poco a la preocupación en su rostro, deseando desesperadamente contarle la verdad sobre la amenaza de don Salvatore, pero callándose cada vez. La imagen de Marco tumbado en su cama de hospital se le vino a la mente hasta que, en la tarde del cuarto día, mientras Isabela jugaba con Lily en el jardín, un sirviente vino a decirle que había un visitante que quería verla en el salón. Un sirviente vino a decirle que había una visita que quería verla en la sala de estar. Isabela, sorprendida y sin saber quién podía ser, entró y encontró a Victoria Castellano sentada en el sofá de terciopelo rojo con una sonrisa triunfante que hizo que la sangre de Isabela se helara en las venas. Victoria le pidió amablemente que cerrara la puerta para que pudieran hablar en privado, como mujeres. Isabela obedeció de mala gana y permaneció de pie, incluso cuando Victoria le indicó que se sentara en la silla de enfrente. Victoria se limitó a sonreír aún más y sacó un sobre marrón de su bolso Hermes, diciendo que era un pequeño regalo y deslizándolo por la mesa, mientras sugería a Isabela que quizá quisiera ver su contenido antes de que se lo entregaran a su padre. A Isabela le temblaban las manos mientras lo abría y casi se derrumba al ver lo que había dentro. Docenas de fotografías tomadas en secreto a través de ventanas y puertas que captaban los momentos más íntimos entre ella y Vincent. Besándose en la biblioteca, Vincent abrazándola por detrás en una cocina vacía, entrando en su habitación a medianoche, incluso tumbados juntos en el sofá con la ropa desordenada. Victoria se regodeó diciendo que no era tan tonta como Isabela pensaba, que llevaba tiempo sospechando y que había seguido a Isabela durante semanas, explicando que las fotografías eran suficientes para enfurecer a su padre y desencadenar una guerra inmediata con la familia Romano. Isabela sintió que el mundo se derrumbaba mientras levantaba la vista entre lágrimas y preguntaba qué quería Victoria. Victoria respondió fríamente que quería que Isabela se fuera, revelando que aunque don Salvatore le había dado una semana, ella era menos paciente y le concedía a Isabela 3 días para marcharse, o de lo contrario, las fotografías llegarían a manos de su padre. Le preguntó a Isabela si entendía lo que vendría después: guerra, derramamiento de sangre, y Vincent obligado a enfrentarse a todo el poder de la familia Castellano. Isabela sacudió la cabeza mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, atrapada entre la amenaza de don Salvatore y la trampa de Victoria, y sabiendo que cualquiera que fuera el camino que eligiera, terminaría con la pérdida de Vincent. Victoria se puso de pie para alisarse su impecable vestido y expresó su satisfacción por haberse entendido, añadiendo que esta era su última advertencia y que la próxima vez no hablaría primero. Isabela no entendió del todo esas palabras hasta esa noche, cuando Rosa le pidió que comprara provisiones en un mercado cercano. Isabela tomó prestado el pequeño coche de la empresa y al volver se detuvo en un semáforo en rojo cuando de repente un camión negro sin distintivos chocó contra el lateral de su coche a una velocidad aterradora, con un chirrido metálico y cristales estallando, mientras su cuerpo era lanzado violentamente antes de que todo se oscureciera. Isabela se despertó en la acera rodeada de transeúntes, con sangre en la frente y un dolor abrasador en el brazo izquierdo. La camioneta había desaparecido sin dejar rastro y su coche estaba destrozado, irreconocible.
La llevaron al hospital donde los médicos dijeron que había tenido suerte, ya que solo tenía heridas leves, cortes y contusiones, y una fractura en el brazo izquierdo que requería una escayola. Nada que pusiera en peligro su vida. Vincent llegó frenético al enterarse de la noticia, e Isabella vio el pánico y la angustia en su rostro, y supo que no podría ocultarlo para siempre. Sin embargo, cuando él le preguntó qué había pasado, ella mintió y le dijo que había sido un accidente normal causado por un camionero borracho, incapaz de decirle la verdad o que se trataba de una advertencia de Victoria, porque sabía que él haría algo imprudente y todo se saldría de control. Tumbada en la cama del hospital, con el brazo escayolado y el cuerpo dolorido, Isabella contempló la noche de Miami y se dio cuenta de que su tiempo se había acabado, que no podía quedarse más tiempo, no por miedo por ella misma, sino por Vincent, por Lily y, sobre todo, por Marco, lejos, en Italia, y que tendría que marcharse, aunque eso significara que su corazón se rompiera en 1000 pedazos y nunca volviera a curarse del todo. 2 días después del accidente, Isabella fue dada de alta del hospital y regresó a la mansión Romano, con el brazo izquierdo enyesado y el corazón tan pesado como si estuviera atado con una piedra. Vincent quería que permaneciera en observación varios días más, pero Isabella insistió en marcharse porque sabía que no le quedaba tiempo. Victoria le había dado 3 días y ahora solo le quedaba uno, y había tomado la decisión más dolorosa de sus 27 años de penurias. Se marcharía al amanecer del día siguiente, antes de que saliera el sol, antes de que Vincent se despertara, antes de que Lily pudiera verla salir por la puerta, en su última noche en la mansión Romano. Isabella se sentó sola en su habitación, bajo la débil luz de una lámpara de noche, con la mano ilesa temblando, mientras sostenía un bolígrafo sobre una hoja de papel en blanco. Había escrito y roto docenas de borradores, incapaz de encontrar las palabras para despedirse del hombre que había despertado su corazón helado, incapaz de explicárselo de una manera que él entendiera sin revelar las amenazas que se cernían sobre ambos. Hasta que, por fin, escribió una breve carta. Cada palabra era como una gota de sangre que brotaba de su corazón roto, escribiendo que lo sentía, que no podía quedarse, que él merecía ser feliz con alguien que perteneciera a su mundo más de lo que ella jamás podría, y que nunca lo olvidaría, sin importar a dónde fuera, sin decir nada de Don Salvatore, nada de Victoria, nada de las amenazas ni del accidente, porque sabía que si Vincent descubría la verdad, haría cualquier cosa para retenerla, y eso solo conduciría al desastre para todos. Dobló la carta y la dejó sobre el escritorio antes de hacer la maleta vieja y gastada con la que había llegado 8 meses antes. Apenas tenía más que unas pocas prendas de ropa y artículos personales básicos, por lo que hacer la maleta solo le llevó unos minutos. Y cuando la maleta estuvo lista junto a la puerta, Isabella supo que había una última cosa que tenía que hacer antes de marcharse. Algo que le daba aún más miedo que enfrentarse a Don Salvatore o a Victoria. Tenía que despedirse de Lily, así que abrió silenciosamente la puerta y salió al oscuro pasillo. Sus pies descalzos se movían sin hacer ruido por el frío suelo de mármol. La habitación de Lily estaba a solo unos pasos, y cuando Isabella abrió la puerta, la luz de la luna se derramó sobre el rostro angelical de la niña dormida. Lily estaba acurrucada en su cama, abrazando su viejo osito de peluche, con sus rizos negros esparcidos sobre la almohada. Sus pequeños labios se separaron como si estuviera soñando algo dulce. Isabella se arrodilló junto a la cama, y las lágrimas comenzaron a caer antes de que se diera cuenta. Miró ese rostro inocente y recordó la primera vez que se conocieron. La niña asustada, acurrucada en un rincón, que no hablaba con nadie, ahora transformada en una niña alegre que reía y hablaba, y la llamaba Mamá Bella con la voz más clara del mundo. Isabella la quería como si fuera su propia hija, y el dolor de dejar a Lily era aún mayor que el de dejar a Vincent. Le susurró entre lágrimas que lo sentía, que Mamá Bella tenía que irse, pero que Mamá Bella la quería más que a nada en el mundo, y le pidió que se portara bien, que sonriera a menudo, y que dejara que papá la quisiera,
inclinándose para darle un beso tembloroso en la frente a Lily mientras las lágrimas caían sobre la mejilla de la niña. Lily se movió en su sueño y murmuró, «Ma bella», sin despertarse, e Isabella se obligó a levantarse y salir de la habitación antes de perder por completo el control, cerró la puerta y se apoyó contra la pared del pasillo, agarrándose el pecho y llorando en silencio. Lloraba por Lily, por Vincent, por un amor robado por el destino y por sí misma, una mujer de 27 años que se había atrevido a soñar con la felicidad y ahora estaba pagando el precio con todo su corazón. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron y el amanecer comenzó a brillar débilmente en el horizonte, Isabela regresó a su habitación, tomó su maleta y bajó las escaleras por última vez sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, nunca sería capaz de marcharse. Isabela estaba de pie en el gran vestíbulo con su maleta en la mano, lista para salir por última vez por las puertas de la mansión, cuando una extraña intuición la hizo detenerse en seco. Algo no estaba bien en la quietud del amanecer. Un silencio inquietante en lugar de paz. Su corazón se encogió cuando la cara de Lily apareció en su mente. Y aunque sabía que no debía volver atrás, sus piernas la llevaron escaleras arriba, hacia la habitación de la niña, empujó la puerta de color rosa pálido y se quedó paralizada al ver la cama vacía. Las mantas estaban enredadas, como si alguien se hubiera marchado apresuradamente. El viejo oso de peluche de Lily yacía abandonado en el suelo como un grito silencioso de ayuda. Isabela llamó a Lily con voz temblorosa y buscó en la habitación, el baño, el armario, sin encontrar nada, y luego salió corriendo al pasillo y gritó el nombre de Lily mientras su voz resonaba en la mansión como el grito de un animal herido. Rosa salió corriendo de la cocina presa del pánico, y Vincent apareció desde su dormitorio, todavía con sueño en los ojos, hasta que el terror agudizó su atención al oír la voz de Isabela. Isabela gritaba que Lily no estaba en su habitación y que no la encontraba por ninguna parte. Vincent palideció al entrar furioso en la habitación de su hija, ver la cama vacía y dar órdenes a los guardias para que registraran toda la finca inmediatamente. Y en medio del caos, el teléfono de Isabela vibró con un mensaje de un número desconocido. Se le heló la sangre al leer las breves palabras que le decían que si quería que la niña siguiera con vida, debía ir al almacén número 7 del puerto de Miami en menos de una hora, sola, sin decírselo a nadie, seguido de una fotografía de Lily atada a una silla de madera con los ojos hinchados por el llanto y Victoria Castellano detrás de ella con una sonrisa desquiciada. Isabela se tambaleó y se apoyó contra la pared, dándose cuenta de que Victoria había secuestrado a Lily y había cruzado todos los límites para eliminarla, poniendo en peligro mortal a la niña inocente a la que quería como si fuera suya, sabiendo que no podía contárselo a Vincent porque él llegaría con un ejército. Y, desesperada, Victoria podría hacerle cualquier cosa a Lily, por lo que Isabela comprendió que tenía que ir sola y salvar a la niña a cualquier precio. Se secó las lágrimas y se obligó a calmarse mientras le decía a Vincent que volvería a buscar en el jardín, y luego salió por la puerta trasera y tomó un taxi hasta el puerto, rezando durante todo el trayecto por la seguridad de Lily, por el valor para enfrentarse a Victoria y por un milagro que sabía que nunca llegaría. Llegó al almacén número 7, escondido en un rincón desolado del puerto de Miami, un viejo edificio oxidado con puertas de hierro selladas y un fuerte olor a sal en el aire. Isabela entró con el corazón latiéndole con fuerza y vio a Victoria de pie en el centro, con Lily atada a una silla detrás de ella y dos grandes guardias flanqueándolas. Lily gritaba, «¡Mamá bella!», aterrorizada y suplicando que la salvaran. Isabela se apresuró a avanzar, pero Victoria la detuvo con un gesto de la mano y una voz fría, diciéndole que aún no, porque primero tenían asuntos que resolver. Victoria arrojó una pila de documentos al suelo sucio y ordenó a Isabela que los firmara, explicándole que habían acordado que Isabela se marcharía de Miami ese mismo día y que nunca volvería a ponerse en contacto con Vincent ni con Lily, renunciando a cualquier reclamación y a cualquier intención de volver con la familia Romano. Isabela recogió los papeles con manos temblorosas
y echó un vistazo a las brutales condiciones, sabiendo que firmar significaría perder a Vincent y a Lily para siempre. Pero cuando levantó la vista y se encontró con los ojos asustados y esperanzados de Lily, comprendió que no tenía otra opción. Se arrodilló en el suelo mugriento del almacén, cogió el bolígrafo que le ofrecía Victoria y firmó en cada página como si estuviera firmando la sentencia de muerte de su propio corazón. La última firma de Isabela apareció en la última página. Victoria Castellano estalló en carcajadas. Un sonido agudo y escalofriante resonó en el almacén abandonado como un demonio que celebraba su victoria. Y dijo fríamente, mientras arrebataba los papeles de las manos de Isabela y comprobaba cada firma que Isabela era más obediente de lo que había esperado. Pero Isabela no prestó atención a la burla y solo miró a Lily, que sollozaba en la silla. Sus pequeñas manos estaban atadas con una cuerda gruesa, y le dijo a Victoria con voz ronca y llena de lágrimas contenidas que había firmado. Y ahora Victoria debía liberar a la niña porque le había prometido que Lily estaría a salvo. Victoria levantó la cabeza para mirarla con desprecio y cruel diversión, inclinando la cabeza como si fingiera pensar, y respondió que nunca le había prometido liberar a la niña, solo que Isabela tenía que venir si quería que Lily viviera. Y añadió con una sonrisa burlona que comprar la lealtad del guardia nocturno era más barato que un par de sus zapatos, lo que le permitía entrar en la guarida del león sin hacer ruido. La rabia hervía en Isabela mientras se abalanzaba sobre Victoria, solo para ser detenida por los dos guardias que la agarraron por los brazos y la sujetaron con fuerza a pesar de su forcejeo. Isabela gritaba que Victoria estaba loca y que Lily solo era una niña de 5 años que no había hecho nada para merecer esto. Victoria se acercó con sus dos ojos azul acero brillando con una locura que Isabela nunca había visto antes. Dijo con calma que el delito de Lily era haber nacido hija de Vincent Romano y atreverse a llamar a Isabela su madre, cuando ese lugar debería haber pertenecido a Victoria, y que el delito de Isabela era atreverse a robarle a su hombre. Isabela escupió en la cara de Victoria en una reacción instintiva de animal acorralado. Victoria retrocedió mientras su rostro perfecto se retorcía de furia antes de abofetear a Isabela con brutal fuerza, casi tirándola al suelo si no fuera porque los guardias la sujetaban. Victoria se limpió la cara con un pañuelo de seda y reveló fríamente que el accidente de coche había sido ordenado por ella y tenía como objetivo matar a Isabela de un golpe en el lado del conductor, pero que el conductor había golpeado en el ángulo equivocado y solo le había causado heridas leves, añadiendo que ya se había ocupado de él por su estupidez. Isabela sintió que su sangre se helaba ante la despiadada confesión y se dio cuenta de que se enfrentaba a un verdadero monstruo sin límites. Preguntó débil y desesperadamente qué quería Victoria ahora, ya que había firmado y se marcharía como se le había exigido. Victoria sonrió como una serpiente saboreando a su presa y dijo que quería asegurarse de que Isabela desapareciera de verdad. No solo que se marchara de Miami, sino que desapareciera para siempre, de modo que Vincent nunca pudiera encontrarla, aunque pusiera el mundo patas arriba. Hizo una señal a los guardias, que comenzaron a atar las manos de Isabela a la espalda con la misma cuerda gruesa que habían utilizado con Lily. Isabela no opuso resistencia y miró a Victoria a los ojos sin miedo, mientras decía con inquietante calma que Vincent descubriría la verdad, y cuando lo hiciera, Victoria pagaría por todo. Victoria se rió con confianza y respondió que Vincent no descubriría nada, porque cuando encontraran a Lily sana y salva en algún lugar, habría un mensaje afirmando que Isabela la había secuestrado y había huido al extranjero, junto con pruebas falsas que demostrarían que Isabela había aceptado dinero de una familia rival para robar a la hija de Vincent, declarando que Vincent odiaría a Isabela por el resto de su vida, mientras que Victoria estaría a su lado como la única mujer en la que podría confiar. Isabela se sintió enferma por la crueldad y el engaño y volvió su mirada hacia Lily, que sollozaba, mientras le susurraba disculpas silenciosas, sabiendo que había fallado en proteger a la niña y en proteger su amor, y que estaba a punto de convertirse en una traidora a los ojos de Vincent.
Victoria ordenó a un guardia que llevara a Lily de vuelta a la mansión y la dejara en la puerta trasera sin que nadie la viera. Luego se volvió hacia Isabella y ordenó al otro guardia que la metiera en el coche y la llevara a un lugar preparado, diciendo que decidiría el destino de Isabella cuando todo se hubiera calmado. Lily gritaba «Ma Bella» mientras cortaban la cuerda y se la llevaban, suplicando que no se fuera y que se quedara con Ma Bella. Isabella esbozó una sonrisa temblorosa entre lágrimas y le dijo a Lily que volviera con papá, que ella estaría bien y que Ma Bella la quería más que a nada en el mundo. Lily gritó el nombre de Isabella hasta que el guardia la sacó del almacén y el sonido se desvaneció en la brumosa mañana. Isabella cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente, sabiendo que al menos Lily estaba a salvo y volvería con Vincent, y que incluso si moría en ese almacén, sería un precio que valdría la pena pagar por la paz de sus seres queridos. Cuando encontraron a Lily llorando desconsoladamente en la puerta trasera de la mansión Romano, Vincent supo de inmediato que había ocurrido algo terrible. La niña se arrojó a sus brazos y le contó todo entre sollozos. La aterradora mujer rubia, el oscuro almacén, Mabella firmando papeles para salvarla y ahora retenida allí. El rostro de Vincent pasó de la preocupación al horror y luego a la furia. Nadie a su alrededor había presenciado algo así en los 3 años transcurridos desde el asesinato de Sofía, mientras entregaba a Lilia Rosa y llamaba a Enzo a su estudio de inmediato, con sus ojos negros ardiendo como brasas, ordenándole que encontrara dónde Victoria retenía a Isabella, utilizando todos los recursos que tenían y sin importar el coste. Enzo asintió y desapareció sin decir palabra, sabiendo que no era momento para preguntas, mientras Vincent activaba su red de inteligencia y la verdad salía a la luz poco a poco. El accidente de coche de Isabella resultó ser un intento de asesinato ordenado por Victoria. Las fotografías de vigilancia llevaron hasta sus agentes. Incluso las amenazas de Don Salvatore resultaron haber sido manipuladas por ella. Cada revelación cortaba a Vincent como una navaja. La constatación de que había fracasado en proteger a Isabella y la había dejado sola ante tal peligro lo aplastaba. Menos de 2 horas después, Enzo regresó con la confirmación de que Isabella estaba retenida en un almacén en la zona industrial sur del puerto, con unos 10 guardias y planes ya en marcha para sacarla del país por mar. Esa noche, Vincent se levantó y recuperó la bereta que no había tocado en muchos años, afirmando fríamente que antes de ir allí necesitaba ver a don Antonio, llegando a la finca Castellano a plena luz del día y entrando como si fuera el dueño del lugar, a pesar de las docenas de armas apuntándole. Se enfrentó a don Antonio en la sala de estar y le lanzó un dossier con pruebas que detallaban los crímenes de Victoria, declarando que la hija de don Antonio había secuestrado a su hija, había intentado matar a la mujer que amaba y ahora la tenía como rehén. Don Antonio perdió la compostura al revisar las pruebas, pero insistió en que Victoria era su hija y no podía ser tratada como una enemiga. Vincent respondió con gélida certeza que el compromiso entre sus familias había terminado y que, si don Antonio protegía a Victoria, se convertiría en enemigo de la familia Romano. Don Antonio estalló de ira y preguntó si Romano podía enfrentarse solo a Castellano. Vincent le miró fijamente sin pestañear y afirmó que no se trataba de una amenaza, sino de una declaración de guerra, y le dio a don Antonio una hora para elegir entre entregar a Victoria y preservar la paz o protegerla, y ver cómo todo lo que había construido se reducía a cenizas. Luego se dio la vuelta y se marchó, ordenando a Enzo que movilizara a todos sus hombres y se preparara para asaltar el almacén en 2 horas, independientemente de la decisión de don Antonio, jurando que traería a Isabela a casa y que cualquiera que se interpusiera entre él y ella moriría. La comitiva de Vincent atravesó las calles de Miami como una tormenta negra. 12 todoterrenos que transportaban a los hombres más leales de la familia Romano se dirigían a toda velocidad hacia el almacén donde se encontraba Isabela. Vincent estaba sentado en la parte trasera con una bereta en la mano. Sus ojos oscuros ardían con un fuego que nadie a su alrededor había visto jamás. El fuego de un hombre dispuesto a quemar el mundo para salvar a la mujer que amaba.
Cuando llegaron, el almacén permanecía en silencio bajo la luz del atardecer. Aunque Vincent sabía que había al menos 10 hombres armados en el interior, hizo una señal a Enzo y al equipo para que se desplegaran y rodearan el edificio, y luego lideró personalmente el asalto principal mientras derribaban las puertas. Los disparos estallaban como truenos, y las balas rasgaban el aire y se estrellaban contra las paredes de ladrillo. Los guardias de Victoria caían uno a uno bajo el fuego preciso de los hombres de Romano. Vincent avanzaba como un ángel vengador, con las manos firmes mientras derribaba a todos los enemigos que se interponían entre él e Isabela. Pero cuando abrió de una patada la última puerta de la habitación donde la habían retenido, solo encontró una silla vacía y cuerdas cortadas en el suelo. Enzo entró corriendo con expresión sombría para informar de que Isabela había sido trasladada y que, según sus fuentes, Victoria la estaba llevando a una pista de aterrizaje privada en las afueras, donde un avión la esperaba para salir del país. El corazón de Vincent se encogió mientras corría de vuelta a los vehículos y ordenaba un cambio de rumbo inmediato, rezando en silencio mientras corrían contra el tiempo, algo que no había hecho desde el día en que murió Sofía, rezando para que Isabela estuviera viva y para llegar a ella antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar, vio el Maserati blanco de Victoria aparcado en la pista mientras ella arrastraba a Isabela fuera del coche. Una pequeña pistola presionaba la cabeza de la mujer que amaba. Isabela estaba maltrecha y agotada, con moretones en la cara y la ropa rasgada. Sin embargo, sus ojos marrones se iluminaron al ver a Vincent avanzar armado con sus hombres detrás de él. Victoria gritaba que se detuviera y amenazaba con disparar. Vincent se detuvo a 10 pasos de distancia. Sin apartar la mirada de Isabela, ordenó a Victoria que la soltara y que mantuvieran esto entre ellos dos. Victoria reía histéricamente, con su cabello platino, revuelto, y sus ojos azul acero ardientes, gritando que Vincent le pertenecía y que esa sirvienta barata se lo había robado, apretando su agarre y presionando la pistola con más fuerza mientras Vincent intentaba avanzar, gritando que si ella no podía tenerlo, nadie lo tendría. Isabela miró a Vincent a los ojos a través de las lágrimas y le dijo que no se preocupara por ella, sino que cuidara de Lily, porque eso era lo más importante. Vincent se derrumbó al decirle que no podía perderla, que la amaba y la quería a su lado para siempre. El rostro de Victoria se retorció de celos y odio mientras gritaba que si amaba tanto a Isabela, debía verla morir. El momento estalló cuando Victoria comenzó a apretar el gatillo y un solo disparo resonó desde la derecha. Victoria se derrumbó en el suelo y el arma salió volando de su mano. Enzo se quedó allí de pie, con el arma humeante y una fría determinación, declarando que nadie amenazaba a la familia del jefe. Vincent ignoró a la herida Victoria y corrió hacia Isabela, abrazándola con fuerza como si temiera que desapareciera. Isabela sollozaba contra él, agotada y aliviada. Vincent le susurró perdones y palabras de amor y le pidió que fuera su esposa. Isabela levantó sus ojos hinchados y llorosos para preguntarle por su familia y sus obligaciones. Vincent le dijo que ella era su familia, que ella y Lily eran todo lo que necesitaba y que todo lo demás eran solo negocios. Isabela susurró sí entre lágrimas y lo aceptó. Vincent la besó en la pista bajo la ardiente puesta de sol de Miami. Las sirenas sonaban en la distancia y los hombres aseguraban la escena a su alrededor. Y en ese momento, en medio de la sangre y el caos, al final de una pesadilla y al comienzo de una nueva vida, Isabela Martínez finalmente comprendió lo que significaba ser verdaderamente amada. 3 años después de aquellos terribles acontecimientos, la finca Romano ya no era un lugar frío y lleno de secretos, sino que se había convertido en un verdadero hogar lleno de risas y felicidad. El sol de la mañana de Miami se filtraba a través de los olivos que Isabela había plantado en el jardín en honor a su lejana patria italiana, mientras las risas de los niños resonaban en el exuberante césped verde. Lily, ahora con 8 años, ya no era la niña tímida acurrucada en un rincón, sino una joven vivaz y cariñosa que corría entre los árboles detrás de su hermano Mateo, de 2 años. Mateo tenía los ojos oscuros y profundos de su padre y la cálida sonrisa de su madre.
Era la encarnación viva del amor feroz entre Vincent e Isabella, y la prueba más clara de que la felicidad puede florecer incluso en las circunstancias más dolorosas. Isabella estaba de pie junto a la ventana del salón, con una mano apoyada en su redondeado vientre, en el que llevaba a su tercer hijo, y sonreía mientras observaba a sus hijos jugar. 3 años habían pasado como un sueño y a veces todavía le resultaba increíble lo profundamente que había cambiado su vida. Victoria había sido detenida tras el incidente del aeropuerto y se enfrentaba a cargos que iban desde el secuestro hasta el intento de asesinato. Ahora cumplía condena en una prisión federal y nunca más podría amenazar a la familia de Isabela. Don Antonio Castellano perdió su poder cuando las familias aliadas le dieron la espalda por los delitos de su hija, y la familia Castellano quedó reducida a una sombra de lo que era. Don Salvatore, que al principio se oponía al matrimonio de su hijo con una niñera pobre, fue cediendo poco a poco al ver la felicidad de Vincent y la alegría de Lily, y cuando tuvo en brazos por primera vez a su nieto Mateo, ahora visita a menudo para jugar con los niños y comparte con Isabela una calidez que nadie esperaba. La mayor alegría de Isabela era Marco, su hermano, que se había sometido a una exitosa operación 2 años antes y ahora vivía sano en Miami. Vincent pagó cada céntimo de la operación y la rehabilitación sin dudarlo, e Isabella lloró como una niña en los brazos de su marido cuando Marco se puso de pie y caminó por primera vez después de años confinado en una cama. Marco, que ahora trabajaba en la empresa de transporte legal que Vincent había fundado como parte de la transformación del negocio familiar romano hacia la transparencia, tenía previsto pedirle matrimonio a su hermosa novia estadounidense a finales de ese año. Los fuertes brazos familiares rodeaban la cintura de Isabella por detrás mientras ella se recostaba en el pecho de su marido y Vincent le besaba el pelo, preguntándole en voz baja en qué estaba pensando. Isabella sonrió mientras observaba a Lily y Mateo en el jardín y respondió que estaba pensando en hacía 3 años y en la chica con la maleta rota que llegó a esta mansión sin saber que su vida cambiaría para siempre. Vincent la abrazó con más fuerza y le preguntó con un toque de preocupación que solo ella podía oír si alguna vez se había arrepentido de amar a un hombre como él y de entrar en un mundo tan peligroso. Isabella se volvió hacia él y le levantó el rostro con las manos para mirar esos ojos oscuros que amaba más que a su propia vida, y le dijo que solo se arrepentía de una cosa, y sonrió con ternura al ver su preocupación por haber tardado tanto en encontrarse. Vincent sonrió con esa sonrisa que solo ella y los niños habían visto, y la besó con ternura mientras le susurraba en italiano que la amaba, y ella le respondió que ella también lo amaba. Lily corriendo y llamando a papá y mamá con Mateo tambaleándose detrás, diciendo que tenían hambre. Vincent levantando a Mateo mientras Isabella cogía la mano de Lily y la familia caminaba junta hacia la cocina, donde Rosa preparaba el almuerzo con una sonrisa alegre en su rostro arrugado. Isabella mirando a su familia reunida alrededor de la mesa y recordando a la joven que llegó a Miami con una maleta rota y el corazón herido. Había buscado solo una oportunidad para salvar a su hermano, pero había recibido mucho más. Un amor por el que valía la pena luchar, una familia que valía la pena proteger, y un futuro lleno de infinitas posibilidades. La historia de Isabella y Vincent nos enseña que el amor verdadero puede echar raíces en los lugares más inesperados, que la felicidad a menudo sigue a las pruebas más duras, y que cuando encuentras a alguien que vale la pena, debes ser lo suficientemente valiente como para luchar por esa persona, incluso si todo el mundo te da la espalda. La vida no siempre es fácil y a veces puede ser solitaria y desesperada, como sintió Isabella al dormir en las calles de Miami. Sin embargo, el amanecer siempre llega después de la noche más oscura y aquellos que merecen tu amor aparecen cuando menos lo esperas. La historia termina aquí, con nuestro agradecimiento por acompañarnos en este emotivo viaje. Si la historia de Isabella y Vincent te ha llegado al corazón, dale a me gusta y suscríbete para no perderte otras historias de amor que te traemos cada día. Comparte este video con tus seres queridos para difundir los valores del amor y la familia. Deja tus sinceros comentarios a continuación
Y cuéntanos si esta historia te ha recordado a alguien de tu vida para que podamos conectar y compartir juntos. Deseamos a todos los que nos veis buena salud, vidas felices y días tranquilos junto a vuestros seres queridos. Adiós y hasta la próxima.